El THC es la sustancia química que provoca la euforia en los fumadores de cannabis. Hasta hace poco se sabía muy poco sobre el THC, ingrediente activo de todas las drogas consumidas más habitualmente en el mundo, y sobre su efecto en el cerebro del adolescente. En los años 80 se produjo un gran descubrimiento que vinculaba el cannabis a los receptores que se encuentran en todo el cerebro y que imitan a las sustancias químicas del cerebro que se generan de forma natural. A esta red de receptores se la conoce ahora como sistema cannabinoide, en honor a la droga. La profesora Jasmine Hare lleva ya una década estudiando el sistema cannabinoide. Jasmine, ¿ese es un cerebro humano? Sí, así es. ¿A qué partes del cerebro afecta el cannabis? El cannabis afecta a un área grande del cerebro porque los receptores cannabinoides sobre los que actúa el cannabis se encuentran a lo largo de todo el córtex. Todo esto es nuestro córtex. Este es el cerebelo, puerto de la coordinación motora. Y los receptores cannabinoides se encuentran por todo el cerebro. Entonces el cannabis produce un profundo efecto sobre el cerebro que afecta a casi todas sus funciones. Exacto. El cannabis afecta al aprendizaje y la memoria. Afecta a la regulación del dolor, a la función motora y al control de las emociones, porque los receptores cannabinoides son unos de los receptores que más abundan a lo largo de todo el cerebro. Con la última tecnología de escáneres, los científicos han visto que el cannabis estimula una sustancia química clave en el cerebro, la dopamina. Se la conoce como sustancia química de la gratificación. Cuando comemos, tenemos relaciones sexuales o nos drogamos, es la dopamina la que transmite las sensaciones de placer al cerebro. Ahora se sabe que la dopamina tiene también otras funciones. La dopamina es la sustancia química que capta tu atención, de modo que cuando ocurre algo que te llama la atención es porque se ha segregado dopamina para que prestes tu atención a eso. A las personas que sufren psicosis, todo parece llamarles la atención. Cualquier pequeño ruido o los gestos que pueda hacer una persona o la persona que entre por la puerta o lo que oyen en la televisión. Todas estas cosas parecen tener una tremenda importancia. Esto es debido a que la dopamina las hace importantes y por eso la persona piensa, vaya, esto es muy importante para mí. Empieza a conectarlas y la persona cree que están conectadas entre sí. Creen que la televisión les está hablando. Creen que los vecinos están conspirando contra ellos. Y lo que causa estas fantasías no es más que una liberación de dopamina. ¿Qué función desempeña el cannabis en el sistema de la dopamina? El cannabis acelera la dopamina. Mark ha sido un consumidor habitual desde los primeros años de la pubertad. Tras desarrollar síntomas alarmantes, le han enviado a un psicólogo. Cuando intentaba dormir, cerraba los ojos, apoyaba la cabeza y entonces oía a mis amigos hablando, a dos de mis amigos hablando entre ellos. ¿Cómo? ¿Estaban manteniendo una conversación? Sí. ¿En tu cabeza? Estaban hablando entre ellos de las cosas más extrañas. No lo sé, probablemente hablaban de monopatines o de algo y después como que abría los ojos y veía gente a los pies de mi cama y cosas así. Mark y sus amigos tienen menos de 20 años. Hemos ocultado sus identidades no porque fumen droga, sino porque Mark corre el riesgo de desarrollar una psicosis. Su madre y sus médicos quieren protegerle del estigma que algunas personas asocian a la enfermedad mental. ¿Sientes alguna vez paranoia? Sí, la paranoia te pone de los nervios porque no puedes hacer nada. No puedes relajarte ni nada sin poder dejar de preocuparte de que haya alguien constantemente mirándote por encima del hombro. No podría ir andando por un callejón con los cascos puestos porque me pasaría todo el rato mirando detrás de mí. ¿Por qué estabas nervioso? Sí, algunas veces me quitaba los cascos y me ponía a correr. Aunque en realidad no hubiera nadie. No, no hay nadie, pero echas a correr de puro miedo. La mayoría de la gente que fuma droga en la adolescencia no desarrolla psicosis. Entonces, ¿por qué hay personas que sí? El profesor Murray se llegó a preguntar si estas personas eran más sensibles a la droga por algún motivo. ¿Podría tener algo que ver con los genes? Creemos que el cannabis afecta al sistema de dopaminas y por lo tanto nos preguntamos si el hecho de que las personas tengan diferentes los genes que metabolizan la dopamina puede contribuir a que resulten más susceptibles.
Los resultados sugieren que las diferencias en los genes que ayudan a regular la forma en que se descompone esa sustancia química cerebral clave sí afectan a la probabilidad que puedan tener los fumadores adolescentes de cannabis de sufrir una enfermedad mental. Al haber fumado cannabis, yo de joven me preguntaba si me encontraría en riesgo. Un simple análisis de sangre me ayudaría a averiguarlo. Yo fui fumador ocasional, aunque Panorama lo desconocía cuando me encontró para trabajar en esta historia. Actualmente fumo muy poco, pero cuando tenía 15 años era diferente. Fumaba mucha droga en los fines de semana y a veces me entraba paranoia. Tanto era así que dejé de fumarla durante muchos años. Y ahora eso lo llevan al laboratorio, ¿verdad? Los resultados de mi análisis de sangre no estarán hasta pasadas un par de semanas. Muchos jóvenes fumadores presumen de fumar siempre esta variedad de marihuana llamada skunk. El skunk se ha hecho popular por su fuerza. Se dice que la disponibilidad del skunk puede haber contribuido al desarrollo de psicosis en jóvenes fumadores. Solíamos conseguir unas variedades que eran bastante fuertes. Solo se podía conseguir algunas veces y era fantástica. Ahora han hecho híbridos de ella y tienen un 20% de contenido en THC. Son absurdamente fuertes, demasiado fuertes. Sí. Y tengo que diluirlas. Diluirlas mucho si quiero seguir siendo una persona responsable. De eso es de lo que no se dan cuenta estos chicos. Les dan una bolsa de 15 euros de hierba y la ponen toda en un porro. Lo cogen y se ponen catatónicos. Y por supuesto eso es ridículo, es ridículo. El skunk es tan fuerte porque ha sido hibridado por su alto contenido en THC, que es estimulado al cultivarlo bajo la luz. Otra cuestión es el número de jóvenes fumadores que consumen skunk. Es una hierba cara y las mejores estimaciones sugieren que las variedades de skunk representan solo un 15% del mercado en el Reino Unido. Entra en su consumo muy frecuente. Es hora de averiguar los resultados de mi análisis de genes. Mostrará si el gen que ayuda a controlar la descomposición de esta sustancia química gratificante, la dopamina, me hace especialmente sensible al cannabis. Los resultados serán aún más trascendentes tras lo que le ha ocurrido a un familiar mío. Mientras rodábamos, un familiar mío fue hospitalizado con una psicosis asociada, al parecer, con el cannabis consumido durante su adolescencia. Y mucha gente con la que hemos hablado ha dicho que esto también le ha pasado a ellos. ¿Hasta qué punto cree usted que esto es algo generalizado? Creo que no sabemos hasta qué punto es algo generalizado, pero al igual que tú, me he sorprendido porque no es solo la gente que desarrolla una psicosis importante, sino que hay mucha gente dentro de la población que sufren breves ataques de paranoia. Afortunadamente es algo que desaparece en solo unos días. Creo que una de las cosas útiles de este programa podría ser el hecho de que nos informe mejor o que se den más a conocer estos casos entre la gente. Sus estudios muestran que los genes sí parecen desempeñar un papel en lo sensible que son las personas a la droga. De hecho, para una de cada 4 personas, la posibilidad de desarrollar psicosis se multiplica por 10 si han sido consumidores habituales de cannabis durante la adolescencia. Robin, tengo aquí el resultado del análisis. No sé el resultado, así que déjame echar un vistazo. Pero esto yo no lo entiendo. Bueno, lo que dice aquí es que tú serías una de esas personas que tienen relativamente pocas posibilidades de desarrollar una psicosis. Pero la estructura genética no ofrece ninguna garantía. Los genes que ayudan a regular la gratificante dopamina en el cerebro no son más que uno de los factores en el desarrollo de enfermedades psicóticas. La edad es otro de ellos. ¿Qué me dice de los fumadores adultos de cannabis? Creo que las investigaciones dicen que el riesgo de que los adultos desarrollen psicosis no es tan alto. De hecho, tú ya estás pasando las edades de mayor riesgo para desarrollar esquizofrenia, porque es un trastorno que se produce entre la adolescencia y los 30 años de edad, más o menos. Lo que el profesor Murray y los demás científicos han hecho es usar los estudios sobre la población para mostrar que un alto consumo de cannabis durante la adolescencia puede aumentar la probabilidad de desarrollar una psicosis. Lo que no han demostrado es que el cannabis cause psicosis.
Para eso, haría falta demostrar que el uso del cannabis modifica físicamente el cerebro. Esto es precisamente lo que creen que han hecho unos científicos en Suecia. Investigando con unas ratas adolescentes a las que han proporcionado THC, la sustancia química que proporciona la euforia a los fumadores de estas drogas, han encontrado cambios duraderos en sus cerebros. Les han suministrado THC en la adolescencia o incluso cuando sus madres estaban preñadas. Querían saber si podría afectar a su comportamiento. Los investigadores hicieron la prueba con las ratas para saber las probabilidades que tenían de utilizar un interruptor que les proporciona pequeñas dosis de heroína. Vimos que los animales que habían estado expuestos a la droga durante su desarrollo tomaban más heroína de adultos. También eran más sensibles al estrés y tomaban más heroína incluso cuando sufrían un estrés muy leve, y resultaban sensibles a concentraciones más bajas de heroína que los animales normales que nunca tomaron THC durante su desarrollo. Como si hubiera algún tipo de predisposición a tomar heroína por haber estado expuesto al cannabis, al THC, en los primeros años de su vida. De hecho, yo diría más bien que es un riesgo. Lo que aumenta es el factor riesgo, la vulnerabilidad a tomar más heroína debido a la exposición al THC a una edad temprana. La profesora Herr es una destacada científica especializada en el cerebro con reputación internacional. Su trabajo podría reabrir el antiguo debate sobre que el cannabis pueda provocar que sus consumidores sean más propensos a consumir otras drogas. Pero las repercusiones de su trabajo sobre el THC llegan aún más lejos. Ha averiguado que los cambios físicos que se producen en el cerebro de las ratas se encuentran también en los cerebros humanos de los fetos expuestos al cannabis. Si cortamos el cerebro por la mitad y nos fijamos en uno de los hemisferios, usando el cerebro de una persona adulta, vemos el área que ha cambiado. hemos visto en las ratas que la zona llamada núcleo accumbens, que es un área altamente asociada a la gratificación, considerada parte del circuito de la gratificación, del sistema central de las gratificaciones en el cerebro, vemos que esa zona ha cambiado significativamente. El cerebro ha cambiado. Sí, el cerebro ha cambiado. Lo que ha cambiado es el circuito central de las gratificaciones, el sistema de la dopamina. Este es el sistema que podría proporcionar el vínculo entre el cannabis y la psicosis. Si ella encuentra cambios duraderos en estas áreas, eso sugiere que el cannabis ha modificado el sistema de la dopamina y que la persona en cuestión estará más sensibilizada la próxima vez que se encuentre con una droga como el cannabis. Por lo tanto, esto nos lleva hacia la demostración de lo que ha sido la hipótesis sobre la que ha trabajado usted, y es la de que el cannabis produce cambios duraderos en el sistema de la dopamina. Sí, y no es tan extraño que una droga produzca cambios duraderos. Sabemos que las anfetaminas o la heroína, incluso el alcohol, pueden producir cambios duraderos en la neuroquímica del cerebro. Por lo tanto, esto es más bien lo que se esperaba, pero tenemos que dar las gracias a esta persona por haberlo hecho. El trabajo de la profesora Herr no se ha publicado ni reproducido aún, pero ella dice que confirma la vulnerabilidad del cerebro en los adolescentes. Totalmente, porque los circuitos no están formados aún y por lo tanto las drogas tienen más posibilidades de producir un impacto en la formación final del cerebro. Entonces, si se empieza a fumar a los 12 años, lo más probable es que no llegues a ser la persona que podrías haber sido de no haber fumado cannabis. Correcto. ¿Significa eso que vas a ser mejor o peor persona? No, pero lo seguro es que serás una persona diferente. Es una conclusión controvertida, y algunas personas discutirán las repercusiones de los cambios que ella ha identificado.